Jepi Huaycana Cuchillampe, Juan Jare Cachano, Ipítana Gregorio Mirabal, Huaquena y Curripaco Noa, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de Coica Noa. Un gran saludo, hermanos y hermanas, participantes, alumnos, amigos, hermanos. Soy Gregorio Mirabal, del pueblo Huaquena y Curripaco, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la COIC. Estoy aquí con la alegría, la esperanza y la certeza de que mis palabras, mi conocimiento y lo que pueda aportar para ustedes sea muy valioso, lo puedan utilizar, lo puedan compartir en otros espacios y que pueda servir de utilidad para sus sueños, para sus pensamientos, para sus metas, para sus objetivos. Ojalá que sirvan para que ustedes puedan defender el territorio, defender su identidad, defender a su pueblo, a su comunidad. Y si eso es así, estaría totalmente complacido. Entonces, voy a compartir con ustedes un tema muy importante que es de mucha relevancia actualmente, pero que viene desde miles de años atrás. Como pueblos lo hemos entendido, lo hemos vivido y por supuesto lo estamos luchando en este momento. Entonces, paso a compartir con ustedes y gracias por estar presente, gracias por preocuparse por la Amazonía. Queridos estudiantes, queridos participantes, como le dije anteriormente, bueno, un tema muy importante como lo es la crisis climática y de biodiversidad, saberes ancestrales e incidencia indígena desde la Amazonía en esta escuela amazónica de liderazgo. En esta unidad vamos a conversar, vamos a compartir experiencias sobre saberes ancestrales frente al cambio climático, pero como lo dice el tema, crisis climática y de biodiversidad. Es una sola crisis, pero nosotros como pueblo nunca la hemos separado. Entonces, seguimos, vamos a desarrollar este tema y espero que sea de su agrado y sobre todo, que sea útil para lo que ustedes tienen planeado en su vida. Vamos a generar como una motivación, una pregunta, y sería la siguiente. ¿Qué conocimientos permitieron a nuestros pueblos vivir miles de años en la Amazonía sin destruirla? Una gran pregunta. En ese sentido, esta pregunta tiene el objetivo de que ustedes puedan reflexionar, puedan pensar y entender la relación que hay entre cambio climático y biodiversidad, el papel de los saberes, los conocimientos indígenas. También vamos a conocer un poco la trayectoria de COICA, ¿no? La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, que ya tiene 42 años. Identificar los principales espacios internacionales donde se está discutiendo esta crisis, esta múltiple crisis, y analizar las propuestas indígenas para el presente y el futuro de la Amazonía, todas las propuestas que están en la mesa y las que se han venido trabajando últimamente. Entramos en el tema de la Amazonía y la crisis planetaria.
Como lo decíamos, una sola crisis: clima, biodiversidad y territorio, porque sin territorio los pueblos indígenas no seríamos indígenas, estaríamos en las ciudades, estaríamos en otros espacios, y es en el territorio donde está nuestra vida, está nuestra conexión, donde están todos los elementos que nos diferencian de otras culturas, de otros pueblos fuera de la Amazonía. Durante mucho tiempo el mundo trató la crisis climática y la crisis de biodiversidad como problemas separados. Sin embargo, en la Amazonía, ambas crisis ocurren al mismo tiempo y tienen las mismas causas: deforestación, expansión petrolera, minería, agronegocio, infraestructura no planificada, debilitamiento de la gobernanza territorial. La pérdida de bosques no solo libera carbono, también destruye conocimientos, idiomas, sistemas alimentarios y formas de vida. Hay un ejemplo: cuando se pierde el bosque en territorios indígenas, ya sea en Brasil o en Perú, Madre de Dios, no solo desaparecen las especies, también desaparecen prácticas ancestrales asociadas a esos ecosistemas. Entonces, este primer mensaje quiere reflejar que no solamente estamos hablando de teoría, sino algo que está pasando en este momento. Entonces, es importante que identifiquen cuando habla de crisis planetaria, crisis de clima, biodiversidad, territorio, ¿por qué la crisis? O sea, ¿por qué está pasando esto? La deforestación es cuando hay pérdida de árboles, de flora, eh, más que todo por las empresas madereras, mineras, igualmente las petroleras, la minería legal o ilegal, y bueno, el agronegocio tiene que ver con empresas, ya sea de monocultivo, palma africana, de ganadería, eh, que deforestan grandes espacios de la Amazonía, o sea, tumban hectáreas y hectáreas de árboles para hacer ese tipo de cultivo o monocultivo. Y la infraestructura no planificada muchas veces son carreteras que no necesitan las comunidades indígenas. También pueden ser represas donde destruyen los ríos en función del comercio, no del beneficio de los pueblos. Aeropuertos, puertos para grandes barcos o grandes aviones cuando nosotros no utilizamos ese o no tenemos esa necesidad. Y otra que es muy importante: el debilitamiento de la gobernanza territorial. Generalmente estas inversiones son de grandes empresas aliadas con los gobiernos, sea de cualquier país de la Amazonía, y generalmente no se hace la consulta previa y se, se busca debilitar a los líderes, a las comunidades, ya sea con regalos, con dinero, para que permitan que todo esto pase. Entonces, es una crisis que no solamente hace desaparecer a los seres vivos no humanos que están allí, las aves, los animales, los insectos, los peces, sino bien desaparece parte de nuestra cultura. Ya no podemos hacer las mismas prácticas en la chacra o en el río, o los rituales que se hacen generalmente en los grandes árboles. No se puede porque ya no hay. Entonces, y nosotros vamos perdiendo también nuestras prácticas ancestrales. ¿Por qué la Amazonía importa para el planeta?
Esto sería una mirada externa. ¿Por qué el mundo está preocupado por si desapareciera la Amazonía o el punto de no retorno, como le dicen? Porque la Amazonía produce lluvias que alimentan gran parte de Sudamérica. Dice que la selva amazónica es una fábrica de lluvia, no solo para la Amazonía, sino para toda Sudamérica y también eh, nuestra selva amazónica tiene dentro de esos bosques el 30% de la biodiversidad mundial. O sea que es una biodiversidad única que solo se puede ver en la Amazonía. Contiene uno de los mayores reservorios de carbono del planeta, o sea que es, como le dice, es un pulmón natural para el mundo, porque toda esa contaminación que viene de los países desarrollados, todo ese aire contaminado que viaja por el mundo, se va reciclando, o sea, nuestros bosques están absorbiendo eso y convirtiéndola de nuevo en oxígeno para que podamos respirar. Y bueno, es el hogar de más de 511 pueblos indígenas. Y aquí una reflexión, los gobiernos dicen que somos 400 pueblos, los antropólogos, pero todavía no hay ninguna institución, ni la ONU, que haya podido hacer un censo real de nuestros pueblos. Y en ese sentido es un reto también para ustedes, para nosotros, que en algún momento podamos tener un verdadero censo, porque realmente es un desafío por lo grande que es nuestra Amazonía. Y eso que no estamos hablando de los pueblos en aislamiento voluntario, que son más de 300 dicen. Otros dicen que son 90, otros dicen que son 150, pero los pueblos indígenas en aislamiento voluntario están entre máximo 200, 215. Entonces ya por ahí seríamos como 700. También es importante la Amazonía por los ríos voladores. Cuando esa producción de lluvia, ustedes si buscan, si investigan, ya hay evidencia científica que los ríos voladores superan también y llegan a los desiertos de Asia. Y ese desierto de Asia, los desiertos más grandes por ejemplo, Sahara, también transporta esa arenilla, y hay un intercambio entre la selva amazónica y esos enormes desiertos de Asia y de África. Y también en el mundo científico, ellos denominan todo esto como un sistema climático global. Y nosotros lo llamamos territorios de vida. Entonces ya por ahí van viendo el pensamiento científico muchas veces es totalmente contrario al concepto indígena y en algunas coincidimos, en otras somos totalmente diferentes. Por ejemplo, las lluvias que permiten la agricultura en el sur de Brasil, Paraguay y Argentina dependen en gran medida de lo que yo he nombrado los ríos voladores generados por la Amazonía. Y muchas veces en estos países, por ejemplo, como Argentina y Paraguay, que no valoran a sus pueblos indígenas, generalmente no se preocupan por lo que estamos hablando, porque son grandes países productores de ganado, de soja, y prácticamente han destruido sus bosques. Sin Amazonía, gran parte de la producción agrícola de Sudamérica colapsaría. O sea, si llega el punto de no retorno, que nosotros como COI que estamos luchando para que no pase, y los pueblos en los territorios lo están haciendo, si eso llega a pasar en esos grandes países como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, que son grandes productores de carne, de soja y otros monocultivos, prácticamente sus economías
quedaría en bancarrota y allí se darían cuenta de la importancia de la Amazonía. Ojalá se den cuenta de esto a tiempo. Otro dato clave que ustedes deben manejar es lo mismo lo que estoy diciendo, la Amazonía eh, cubre aproximadamente 6,7 millones de kilómetros cuadrados. Otros dicen que la Amazonía tiene varias dimensiones y puede llegar hasta 7 millones de kilómetros cuadrados. Eh, Actualmente vivimos 47 millones de personas en la Amazonía. Ya podemos estar ya casi en 50 millones. Y de eso, como pueblos indígenas, 2,2 millones, podemos estar llegando a 3 millones. Y como decíamos anteriormente, 511 pueblos indígenas y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en contacto inicial, 66 es lo que están registrados. Y bueno, todavía hay muchos pueblos que no han sido identificados porque realmente en la parte legal, en la parte de información internacional, se manejan los censos. El que no aparece en esos censos no existe. Entonces hay muchos pueblos todavía que no están censados y que no existen para el otro mundo, para Occidente, ¿no? Para los países mal llamados desarrollados. ¿Por qué el mundo necesita a los pueblos indígenas? Bueno, los pueblos indígenas, o sea, nosotros representamos aproximadamente el 6% de la población mundial. Eh, Como nosotros siempre, todos los días estamos creciendo, posiblemente en estos momentos que estamos hablando, eh, ya estemos sobre el 7% o 6,5% de la población mundial y eso representa que somos 476 millones de pueblos indígenas. Mucha gente somos nosotros, pero en porcentaje con la población mundial es un porcentaje pequeño, pero 476 millones de indígenas hablando 6.700 idiomas distintos en el mundo, 6.700 idiomas distintos y como pueblos diferenciados, 5.000 pueblos. De esos 5.511 estamos en la Amazonía, o sea, casi 4.500 pueblos están en Asia, en África, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina. Y bueno, todo este porcentaje de población representa en materia de biodiversidad el 80%. O sea, donde nosotros vivimos, a pesar de ser un porcentaje pequeño, está la mayor biodiversidad del mundo. Y eso sí lo avala la ciencia porque los científicos en los últimos 30 años han estudiado toda la biodiversidad del planeta y han dicho, están diciendo, están ratificando que el 80% que todavía vive de la biodiversidad que está en un proceso de extinción, el 80% está en los territorios indígenas. Por ejemplo, cuando científicos analizan dónde permanecen los bosques mejor conservados del planeta, siempre encuentran que en donde van, dicen los territorios indígenas, pero los pueblos indígenas históricamente nunca han sido valorados por la conservación del bosque. Ese 80% se ha hecho porque respetamos la naturaleza, porque amamos la naturaleza, porque la consideramos una madre, la naturaleza. Y lo hemos hecho gratis. Y allí, en el tema de financiamiento, jamás se ha reconocido. Todavía seguimos peleando el tema de financiamiento directo, todavía no superamos el 1%. Entonces, hay mucha gente que recibe mucho dinero en la conservación privada y nosotros
Al contrario, que tenemos miles de años haciéndolo, no recibimos ese apoyo. Entonces, en este momento, también reconocido por Naciones Unidas, reconocido por la ONU, los pueblos indígenas del mundo, ese 6%, esos 476 millones de pueblos indígenas y casi 3 millones de indígenas amazónicos de aquí de los 9 países, somos los principales aliados para enfrentar la crisis climática y de biodiversidad. ¿Por qué? Por ese porcentaje. 80% de biodiversidad conservada y los territorios más sanos, donde todavía hay bosque, hay biodiversidad, son los territorios indígenas. Entonces, es importante estar orgulloso de eso, de nuestros abuelos, y podemos decir que nosotros como pueblos indígenas ocupamos el 22% de la superficie terrestre, pero eh, ese 22% coincide en que son territorios conservados y lo pueden buscar en los datos de Naciones Unidas, en la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para el tema alimentario, en el IPBES, que es el órgano científico de Naciones Unidas para el tema de la biodiversidad. Ahí está la red científica más importante mundial de biodiversidad. Y por supuesto Naciones Unidas, que tiene muchas organizaciones. Y por ejemplo también el IPCC, que se encarga del clima, la red de científicos climáticos más grande del mundo de la ONU, también reconocen. También queremos reflejar la forma de entender la Amazonía. En este caso estamos diciendo que hay dos formas de entender la Amazonía. La visión científica, que hemos venido conversando eso, o sea, una visión desde la academia, desde la ciencia, donde ellos ven la Amazonía como un sumidero de carbono, como una reserva genética, como un regulador climático. Pero yo incorporaría también que esa información que da la ciencia le permite a los gobiernos y le permite a las empresas transnacionales, más que todo las grandes empresas actualmente de esta época posmoderna, le suministra información también. Tienen mapas donde está el oro, el petróleo, donde están ahora la nueva revolución de la tecnología que necesita el litio, que necesita los minerales raros o metales estratégicos. Entonces, esa es la visión científica y comercial, se puede decir, que tienen desde la Amazonía. Y la otra es nuestra propia visión como habitantes de la Amazonía. Como lo decía anteriormente, la vemos como madre, la vemos como un territorio vivo, un ser vivo, un territorio que habla, que respira y un espacio sagrado. O sea, un territorio sagrado, un espacio espiritual donde están nuestras huellas ancestrales, donde están los espíritus de la selva que siempre han velado por nuestra existencia. Entonces, esos dos visiones en los últimos 300 años han chocado permanentemente y recién hace los últimos 5 o 6 años los científicos o la ciencia ha reconocido, vamos a poner 3 años, ha reconocido que nuestra visión es clave para salvar el planeta. Y hay mucha bibliografía, si la pueden buscar, de grandes científicos donde están diciendo que el conocimiento indígena, esta visión indígena, puede salvar el planeta. Entonces,
Queremos, por ejemplo, citar algunos casos para que también ustedes se motiven y puedan replicar estos casos en sus países, en sus territorios. El caso Sarayaco, Ecuador. El pueblo quichua de Sarayaco ha desarrollado el concepto de causa Sach, selva viviente. La selva no es un recurso monetario comercial, es un ser vivo con el que se mantiene una relación de reciprocidad. Entonces, el caso Sarayaku sale a nivel internacional por la demanda que hizo ante el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró sacar las petroleras de su territorio y hacer su plan de vida, como lo dice allí, ¿no? Una selva viviente, el causa Sacha, siguen luchando, ustedes ven al Sarayaku, al pueblo de Sarayaku, con su autogobierno, sus autoridades, luchando en el mundo. Ellos andan en el mundo luchando y en su territorio tienen un gran control territorial, cultural, y eso es para nosotros un orgullo. Es un ejemplo, por eso lo pueden investigar, lo pueden visitar. Ellos también están visitando territorios donde los necesiten para enseñar, para explicar, para empoderar a las comunidades. En la parte científica, el amigo, el científico, el gran científico Carlos Nobre y bueno, Tomás Lovejoy, que murió ya hace 2 años, ellos son expertos de la ciencia en el tema de la Amazonía por muchos años. Ellos han manifestado que entre el 20 y 25% de la deforestación acumulada, o sea, la destrucción de la selva, la Amazonía podría entrar a un proceso irreversible de degradación. Y en este momento estamos en esa etapa. Posiblemente estemos ya en el 26%, porque como ustedes saben, la minería legal o ilegal no duerme todos los días. Las empresas petroleras tampoco descansan 24 horas. Y también las economías criminales, como ustedes lo saben, tema de narcotráfico, necesitan mucha selva para sembrar la coca. Entonces eso también deforesta. Actualmente ya se ha perdido, como lo dije, entre el 17 y 20% del bosque amazónico original. Ya se perdió, lamentablemente. Ahí sería reforestación, restauración, pero a muy largo tiempo. Y hay otro 17% que presenta altos niveles de degradación, como lo digo, estamos llegando al punto de no retorno. Por ejemplo, entre 2023 y 2024 se registraron sequías históricas en Brasil, Perú y Colombia, y también en la Amazonía venezolana. Lo que pasa es que, bueno, nuestro observatorio de cambio climático todavía no tiene la gran tecnología o la infraestructura para llegar a toda la Amazonía, pero si vieron en las redes, pues el río Amazonas por primera vez seco, un río tan enorme, tan grande, el río Orinoco también, que es el 10.º río más grande de Sudamérica, y está entre los más grandes del mundo, seco. En Perú, grandes ríos, en Colombia, totalmente seco. Eso fue una noticia impactante. Impresionante, pero todavía no ha movido la conciencia de la humanidad ni de los gobiernos. Todavía se sigue descuidando este tema en todos los países. Y en los países que tienen triple frontera, doble frontera, tampoco hay una política para enfrentar esto. Entonces, miles de comunidades amazónicas en ese momento vieron interrumpida su transporte fluvial y el acceso a alimentos. Entonces, aquí cabe la actualidad. En este momento que estamos hablando, ya se anunció de nuevo el fenómeno del niño y va a llegar con mucha fuerza. En algunas zonas grandes inundaciones que ya están iniciando, en otras zonas grandes incendios y sequías. Entonces, nosotros, con nuestra sabiduría, enfrentándolo, pero sin el apoyo, como debe ser, de los gobiernos
y de gente, de instituciones que deberían hacerlo a nivel internacional. Uno de los grandes temas transversales de esta charla, de este diálogo de saberes, de esta conversación, es precisamente la importancia de nuestros conocimientos ancestrales o conocimientos indígenas, cosmovisión indígena. Eh, Queríamos como afirmar, porque nuestros conocimientos no son tradiciones antiguas, no son de museo, no están en el olvido, sino que son sistemas complejos de observación y manejo del territorio acumulado durante miles de años. Entonces, recién, muy recientemente, la ciencia ha empezado a entender. De hecho, el panel científico de la Amazonía, que son científicos de la ONU, creó un panel científico para la Amazonía solamente, dirigido por Carlos Nobre, Thomas Lovejoy, que ya no está con nosotros físicamente, Jeffrey Sachs, que es Premio Nobel de Economía, y un montón de científicos de todos los países grandes de la cuenca amazónica decidieron abrir un espacio para el conocimiento indígena. Allí estamos varios líderes y lideresas indígenas en este panel tratando de articular y conectar el conocimiento indígena con la ciencia para buscar soluciones, porque ahora tenemos que estar unidos. Ahora ya no podemos luchar separados porque el mundo es uno solo y la Amazonía es una sola y tenemos que salvarla. Entonces, el conocimiento científico, o sea, nuestro conocimiento científico ancestral, es tan valioso como el conocimiento de la academia, de la ciencia formal, de la ciencia matemática. Entonces nosotros somos expertos, así no tengamos un título, no tengamos un doctorado, una maestría en una universidad importante, nosotros somos expertos en la lectura de los ciclos de la lluvia, en el comportamiento de los animales, en los cambios de los ríos, en el uso de las plantas, en la restauración natural, en la conservación de semillas, en la gobernanza comunitaria, en la resolución de conflictos, en el manejo colectivo del territorio y lo que llaman los científicos el conocimiento intangible, un conocimiento muy complejo sobre plantas, los tintes, las oraciones, los bailes, los rituales. Es un conocimiento intangible que no se puede tocar, pero que es muy poderoso, como la ayahuasca, por ejemplo, o el yopo en el territorio donde soy yo. Son conocimientos únicos que no están registrados en la lectura del mapa de los científicos occidentales. Entonces, es importante esto porque la ciencia ha tratado de clasificar este conocimiento y hay estudios que ustedes pueden investigar cómo está clasificado el conocimiento indígena y realmente superan los 11, 12, 13 aspectos que tocan la biología, la zoología, la matemática, la química y bueno, la física también, el aspecto espiritual. Entonces, nuestros aportes son muy importantes, pero hay algo muy relevante que voy a decir. Nuestro conocimiento es de transmisión oral. Nosotros no escribimos libros. Bueno, ojalá hay hermanos que sí están escribiendo. Nosotros no hacemos películas. Hay hermanos que lo están haciendo ahora y los felicitamos, pero el conocimiento ancestral era oral, de generación en generación. Y hemos perdido mucho de esos conocimientos precisamente porque no lo hemos escrito, no lo hemos grabado. Y yo llamo a la nueva generación de que se pueda hacer eso, que se pueda documentar lo que se es permitido, porque nuestros abuelos, los sabios,
cuando se conectan con los otros mundos, y cuando viajan 100 años hacia el futuro o 100 años hacia el pasado, hay conocimientos que no se pueden compartir y eso hay que respetar. Hay conocimientos que no se pueden grabar, hay conocimientos que no se pueden transcribir. Pero lo que sí se puede hay que rescatar conocimientos sobre las plantas para curar, para sanar, oraciones, todo lo que sea para curar y sanar se deben rescatar. Entonces, es importante que ustedes profundicen en los conocimientos propios de nuestros pueblos. Bueno, aquí vamos a hablar también de un concepto occidental que es la resiliencia, una palabra complicada, pero como lo hemos dicho anteriormente, los científicos nos clasifican a nosotros como uno de los principales seres vivos humanos que somos expertos en la resiliencia. O sea, la resiliencia es la capacidad de adaptarse a cambios sin perder identidad ni bienestar. ¿Quién iba a pensar que los pueblos indígenas siguieran hablando su idioma después de 10.000 años? El caso de nosotros, los amazónicos, algunos estudios dicen que estamos desde hace 5.000 años, los últimos estudios dicen 10.000, 15.000 años, estamos aquí en la Amazonía. Es mucho tiempo, así sea 1.000 años, es mucho tiempo. Ya no deberíamos hablar el idioma, ya no deberíamos, estas plumas que yo cargo con mucho orgullo sobre mi cabeza, eh, pertenecerían a un pasado que ya no existe. Pero aquí estamos, tenemos un territorio, porque lo hemos cuidado, lo hemos defendido. Entonces, eso que yo estoy diciendo es resiliencia. A pesar de la modernidad, lo moderno, lo contemporáneo, no ha destruido nuestra identidad, no nos ha cambiado, no nos ha expulsado de nuestro territorio, aunque muchos hermanos han sido expulsados de su territorio por empresas, por petroleras, por mineras. La mayoría seguimos en la Amazonía. Entonces, hay muchísimos ejemplos sobre eso y seguimos comiendo nuestra propia comida. Ahora la ciencia dice que lo que nosotros comemos, que comen los animales también, son superalimentos, o porque son muy sanos. Eso no lo debemos perder tampoco, porque también lo estamos perdiendo. Si llegamos al punto de no retorno, vamos a perder nuestros alimentos y nuestra agua limpia, nuestra agua pura. Algunos ejemplos, por ejemplo, el pueblo Achuar. El pueblo Achuar es de la Amazonía ecuatoriana. Ellos están trabajando muy fuertemente en el monitoreo de sus ríos y bosques mediante el conocimiento propio de ellos, el conocimiento Achuar, combinado con la tecnología. Eso está pasando. Yo he tenido la oportunidad de acompañar eso y están trabajando con la con la energía solar, con satélites, con drones, monitoreando sus peces, sus animales y la calidad de sus aguas. Y evitando también que ellos no están de acuerdo que llegue la carretera a sus territorios, ellos están un poco aislados, no tienen carretera, se llega solo por avión, pero ellos han dicho que no necesitan una carretera porque la carretera trae beneficios, pero trae, para la selva es muy dañina. El pueblo ticuna ha desarrollado su calendario ecológico. Eso está basado en los ciclos naturales. eh, Esos calendarios ecológicos, bueno, el pueblo ticuna lo ha desarrollado bastante, pero todos nuestros pueblos tienen su propio calendario. Cada quien le dice su nombre en su idioma, en su cosmovisión, pero es simplemente cómo sembramos, o cuando son las épocas de invierno, verano, todo lo que hacemos en función de las estaciones
climática, conectadas también con las estrellas, con el sol, con la luna. Eso es nuestra sabiduría. También están las mujeres amazónicas, nuestras grandes hermanas, madres, hermanas, primas, sobrinas, hijas, que la mujer amazónica es la experta, una de las mayores expertas en temas de semillas, conocimientos y sistemas alimentarios, tanto en el invierno como en el verano, en la época de sequía e inundación, y son las principales transmisoras de nuestros conocimientos, de que nuestra identidad siga viva. Hay ejemplos, el pueblo ticuna, ellos están en Brasil, Colombia y Perú. Ellos utilizan estos calendarios ecológicos tomando en cuenta los ciclos de vida, pues, de las especies, cómo viajan los peces, viajan por los ríos, recorren grandes distancias, dónde son sus ciclos de reproducción, dónde se reproducen. También el comportamiento de las aves y todo lo que tiene que ver con los ciclos lunares. O sea, hay un conocimiento muy profundo sobre todos estos indicadores que muy brevemente, porque esto a profundidad tardaríamos varias semanas conversando, nos permiten anticipar eventos climáticos. Los pueblos indígenas hemos practicado la adaptación climática mucho antes de que existiera el concepto de adaptación, de mitigación, todo eso. En función de estos conocimientos, nosotros sabíamos cuándo llegan las lluvias, cuándo llega el invierno, cuándo se puede sembrar, cuándo se puede bailar, cuándo se puede celebrar, cuándo se puede curar. Y esos conocimientos están vivos. Aunque el cambio climático o la crisis climática ahorita están adelantando los acontecimientos. Algunas veces ya nuestra metodología indígena, nuestro conocimiento indígena, algunas veces no es tan preciso por la agresividad de esta crisis climática y de biodiversidad. Pero allí estamos. eh, Como decía, la ciencia ha reconocido y bueno, uno de los organismos más importantes de investigación del clima, que es el Panel Científico de Cambio Climático de la ONU o IPCC, ya reconocieron en sus papers, en sus investigaciones, en todo lo que han publicado, ustedes lo pueden buscar en Naciones Unidas, en el IPCC, el panel científico de cambio climático de la ONU. Ellos han ratificado, expresado que los conocimientos indígenas y locales son fundamentales para la adaptación climática efectiva. O sea, porque lo hemos practicado, pues, porque nosotros lo hemos vivido. Y bueno, como seguimos hablando de la ciencia, recientemente, como digo, 2, 3 años, 4 años, ellos han descubierto lo que nosotros sabíamos hace miles de años. O vamos a ponerle, para no poner a la ciencia como algo que no es bueno, sino no hacer la comparación, porque la ciencia también ha creado, sobre todo ahorita, está de moda la ciencia por las nuevas tecnologías, o sea, eh, han puesto a volar aviones, satélites, han llegado a la luna, o sea, hay que valorar también el gran descubrimiento de la medicina. Respetamos la ciencia, pero en algunos aspectos ellos descubrieron lo que ya nosotros sabíamos de hace mucho tiempo. Entonces, volvemos, hermanos, estudiantes, participantes, hermanas, a recordarle, pues, los principales, en estos momentos, en esta época moderna, las principales instituciones
que reportan desde el punto de vista científico y que desde allí los países, las instituciones, todos los órganos que rigen el planeta se guían por lo que dice, por ejemplo, en clima, por el IPCC, el Panel Científico de ONU para el Cambio Climático. ¿Qué dice el IPCC? Ellos reconocen que los conocimientos indígenas son esenciales para la adaptación climática. ¿Qué dice el IPBES, que es el panel científico de la ONU para el tema de la biodiversidad? Ellos dicen, ratifican que los territorios indígenas presentan mejores resultados de conservación. Son los territorios mejor conservados del planeta. Y el panel científico por la Amazonía, que está en inglés, Science Panel for the Amazon, ellos ratifican que el futuro de la Amazonía depende de los bosques, de los ríos, de los territorios, pero fundamentalmente de los pueblos indígenas y su conocimiento. Entonces, ya la ciencia no cuestiona el valor de los conocimientos indígenas, ya lo reconoce. Y hoy lo reconoce sobre todo como soluciones, porque ya las soluciones que se han implementado han fracasado, pero las soluciones de los pueblos indígenas se mantienen y son una realidad en los territorios. Se pueden ver, se puede tocar. Entonces, un dato importante que el IPCC reconoce que los conocimientos indígenas ayudan simultáneamente a enfrentar no solamente el cambio climático, también la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, así como la conservación del agua dulce, que sin agua y sin aire no podemos existir. Seguimos en el tema de la evidencia científica y ya está reconocido que los territorios indígenas en la realidad, en la práctica, son efectivos. Los estudios muestran que las tasas de deforestación suelen ser menores en territorios indígenas. Son menores, no hay tanta deforestación en los territorios indígenas. ¿Por qué? Porque hay unos elementos importantes y que es importante que ustedes lo entiendan y lo practiquen o sigan hablando de esto. En nuestras comunidades, en nuestros territorios indígenas, hay una gobernanza indígena fuerte. Los que viven en la comunidad, los que todos los días salen al conuco, a la chacra, salen a pescar, a cazar, a tener su vida comunitaria. Allí hay una gobernanza muy fuerte. Por eso los territorios indígenas están reconocidos con menos destrucción, están bien conservados. Hay una vigilancia comunitaria, las guardias indígenas donde existen. Y si no hay guardias indígenas, está la comunidad, los abuelos, los jóvenes. Y hay unas normas culturales y un conocimiento territorial. Las normas ancestrales de cuando nacemos, nos dice el agua tiene vida, tiene dueño, la naturaleza, los peces, los alimentos. Hay que pedir permiso, hay que respetar, todo es sagrado. Estas son normas culturales ancestrales y por eso nosotros somos diferentes a los demás seres humanos. Por eso nosotros conservamos. Entonces aquí un mensaje importante sería que la protección del bosque no es un accidente, es el resultado de la gestión indígena, es el resultado de la gobernanza indígena, o sea, de que nosotros hacemos control territorial. Por lo tanto, los pueblos indígenas no son beneficiarios de la conservación, son protagonistas de la conservación. Y todavía no somos, estamos luchando por ser socios de los que quieren conservar, no beneficiarios. Y bueno, hay una revista científica que es en inglés,
que habla de la naturaleza, se llama Nature en español, naturaleza, Nature en inglés, es que donde escriben los científicos más importantes de Occidente, ¿no? Las mejores investigaciones están allí en materia de naturaleza, ecología. Ellos dicen que los territorios indígenas, según sus investigaciones, redujeron significativamente la pérdida forestal en la Amazonía brasileña entre 2000 y 2018. Si van a Perú, a Colombia, a Bolivia, a las Guyanas, a Venezuela, seguramente van a descubrir lo mismo. Y eso está allí. Importante que ustedes lo tengan. Aquí vamos un pequeño cuadro para que ustedes puedan ver a los territorios indígenas y el tema de la conservación. Por un lado los indicadores y por otro lado los datos más importantes. De la población indígena mundial, nosotros estamos al 6%, como lo dije al principio, 476 millones de personas indígenas. Eh, ya yo creo que vamos camino al 7% y sin embargo es muy poco comparado con los chinos que ya superaron los 1.000 millones, los de la India, que también creo que superaron a los chinos en 1.400 millones de personas. Nosotros somos la mitad, menos de la mitad, 476 millones. Pero en territorios ocupados, nosotros ocupamos el 22% de la superficie terrestre del planeta. Somos pocos, pero ocupamos muchos territorios de la superficie del planeta. En biodiversidad, imagínense, en biodiversidad, nuestro territorio tiene el 80% de la biodiversidad del mundo. Increíble es. ¿Por qué será? Porque, bueno, los demás han destruido la naturaleza. Los demás han, en nombre de lo moderno, en nombre de la ciencia, sobre todo de los avances científicos y económicos, más que todo económicos, las grandes empresas han destruido gran parte de la naturaleza. Y en nuestro territorio todavía está el 80%. Eso es garantía de vida para nosotros y para el planeta. Los bosques mejor conservados, intactos, siguen siendo los territorios indígenas. A pesar de todo lo que está pasando, a pesar de que estamos al punto de no retorno, todavía hay bosques vivos, hay selva viviente, como dice Sarayac. La Amazonía también tiene una modalidad de territorios indígenas y áreas protegidas. Allá tenemos esa figura de áreas protegidas en la Amazonía que, bueno, de hace más de 30 años, aproximadamente 30 años, surgió esa figura de áreas protegidas, donde los gobiernos, por decreto, por leyes, ocupan una gran parte de la selva para protegerla y eh, donde hay traslape que dice, donde muchos de los pueblos indígenas viven allí, representan el 48, casi 49% de áreas protegidas que están bajo resguardo de los pueblos indígenas. Y por último, en este cuadro, los pueblos indígenas amazónicos, que como lo decíamos anteriormente, decimos que somos 511 pueblos, además de los pueblos en aislamiento voluntario, eh, estaríamos entre los 2 y 3 millones de habitantes. Antes de la conquista, antes de la invasión europea,
Éramos 50 millones, dicen algunos, y ahora somos 3 millones. Queríamos conversar con ustedes también un poco de dos etapas, antes de la coica y con la coica. Es importante esto, sobre todo para que ustedes se inspiren, respeten y fortalezcan a la coica. Eh, es importante, sobre todo ustedes que estoy totalmente seguro de que son jóvenes, son de la generación de la modernidad y la posmodernidad que estamos viviendo. eh, También algunos científicos están diciendo que estamos en la era donde el ser humano es el principal contaminador de la Tierra, el principal eje de contaminación somos los seres humanos, sobre todo los países industrializados, los que viven en los países industrializados. Entonces, eh, hay una pequeña historia muy importante, muy rápido. Los pueblos indígenas, por primera vez aparecemos en el escenario internacional hace más de 100 años, 110 años. En 1923, un gran líder indígena, el líder eh, Descaet. Descaet es un hermano indígena de Canadá, cuando todavía, bueno, estaba en esa época que ese era un territorio indígena. Ahora lo comparte Estados Unidos y Canadá. Él viaja a la Sociedad de Naciones. En esa época, en el año 1923, no existía las Naciones Unidas, se llamaba Sociedad de Naciones. El que tenga la oportunidad de ir a Ginebra, en la primera sede de Naciones Unidas, ahora ONU, ahí hay huellas de su presencia. Él no llegó a entrar, él llegó a solicitar una audiencia, llevó una carta, simplemente le recibieron la carta, pero no le dieron la audiencia. Pero ahí queda marcado, por primera vez un indígena aparece en Naciones Unidas. Luego, en 1977 los pueblos de Abya Yala o de América Latina se encuentran por por primera vez en Naciones Unidas en Ginebra y se plantea por primera vez que somos seres humanos y que necesitamos derechos, que necesitamos incorporarnos al derecho internacional. Eso fue en el año 77. Y la primera conferencia mundial sobre el clima de la que estamos hablando, luego viene la de biodiversidad, fue en 1979. En ese momento, los pueblos indígenas en América Latina, en la cuenca amazónica, no teníamos derecho en ningún país, no existíamos todavía. Entonces, eso es un poco para que ustedes vean que la lucha no es de ayer, porque hay muchos hermanos indígenas que están apareciendo, son jóvenes y dicen, no, por primera vez yo vengo a luchar por los pueblos. Muchos líderes y lideresas nos equivocamos, porque en algún momento cuando yo era joven también a lo mejor lo hice. Cometemos el error de decir nosotros somos mejores porque estamos aquí en este momento. Pero resulta que hasta hace más de 100 años atrás ya nuestros abuelos estaban luchando. Eso es importante. Entonces, en esa época, la que yo estoy marcando allí, que ustedes investiguen eso, todas las decisiones sobre nuestro territorio no se consultaban con nosotros, no participábamos, no existíamos. Entonces ha pasado mucho tiempo, ahora somos protagonistas de nuestro destino. En este momento sí somos protagonistas de nuestro destino porque estamos luchando y hemos logrado grandes avances. Viene otra nueva etapa, que es la COICA, de la cual fui ex coordinador general y ahora en representación de Orpia, de mi país Venezuela, del estado Amazonas.
me delegaron para estar aquí en el proceso directivo y es un orgullo porque pensaba que ya iba de regreso a mi territorio, mi casa, pero por mi experiencia, por lo que pude aprender, pues hoy que es una escuela, todavía se necesita pues el acompañamiento, porque esa es otra reflexión. Cuando somos jóvenes, no queremos consultar con los abuelos y resulta que los abuelos son los que tienen la sabiduría. Las autoridades comunitarias son las que tienen sabiduría, entonces uno como joven algunas veces no quiere reconocer eso. Entonces es importante la experiencia. La juventud es muy importante, pero la experiencia es muy importante también. Tienen que ir de la mano. En 1984, venimos en 1977, ahí participaban nuestros hermanos, pero sin una estructura. Cada quien iba a representar su pueblo, pero no había una estructura. Entonces, en el 84, gracias, uno de los grandes líderes que lleva el nombre de esta escuela, Evaristo Nucuac, si logran ver la historia, ojalá esté ya en la página web la historia de nuestro líder, Evaristo, él recorrió los países. Él se encontraba en esos espacios internacionales y le decía a los hermanos, necesitamos unirnos en una sola organización que nos represente a la Amazonía. Y en 1984 él logró eso, logró unir a la gente. Y en esa época, en el año 84 en Perú, Lima, por primera vez se establece una agenda propia amazónica de los 9 países. Su tema principal es lo de siempre, o sea, el primer tema que cuando se le pregunta a los líderes indígenas, los procesos indígenas, ¿cuál es el primer tema? Territorio, defensa territorial. Pero ahí se plantea defender la Amazonía no solo por país, sino la Amazonía completa. La participación en las conferencias ya internacionales de clima, biodiversidad, de derechos humanos. Se establece allí la visibilización de los pueblos en aislamiento voluntario que ni siquiera, si no existíamos, lo que estábamos ya luchando, menos ellos. Y posicionar los conocimientos indígenas. Desde esa época, del año 84 se está luchando por el conocimiento indígena que se reconozca a nivel internacional y ya se ha logrado. Y el financiamiento. La cooperación se llamaba antes, cooperación internacional. Ahora, bueno, es financiamiento directo. Entonces, la lucha, o sea, el espíritu de esa lucha fue que seamos tomados en cuenta que debíamos participar, pero también debemos estar en la toma de decisiones, no como antes que se tomaban las decisiones por nosotros. Una de las grandes luchas que tiene que ver con esta clase, pues estamos hablando de clima y biodiversidad, la primera conquista de la COICA es el artículo 8J. Antes de hablar del 8J, como ustedes saben, hay la conferencia de clima, conferencia de biodiversidad. La conferencia de biodiversidad, que es el 8J, nace en 1992 en la conferencia de Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, en el año 92. Ahí estuvo nuestro líder Evaristo Núñez con su consejo directivo de la COICA y ahí se creó el Convenio de Diversidad Biológica, el CBD. Y de ahí comienza la conferencia de biodiversidad, la COP que llaman. Hay COP de clima y COP de biodiversidad. La COP de biodiversidad nace allí. Y el primer planteamiento de la COICA, y COICA es fundadora de esa COP, se planteó el artículo 8J que está en el convenio de diversidad biológica. ¿Qué dice ese 8J? Los estados deben respetar y promover el conocimiento tradicional, innovaciones indígenas y prácticas ancestrales, lo que hemos hablado anteriormente. Todos los conocimientos que nosotros tenemos deben respetarse y promoverse. Y eso está en el convenio de diversidad biológica ratificado por 192 países. ¿Por qué es importante?
porque antes los conocimientos indígenas eran vistos como algo folclórico, algo para que la gente viera, para que la gente se riera, para que la gente bailara o cantara, pero no se respetaba ese conocimiento, solo para la foto. Ahora no, ahora es un conocimiento clave para salvar la humanidad. Bueno, ahora son muy reconocidos nuestros conocimientos y todo ese trabajo anterior de la creación de COICA, antes de la creación de COICA, llegamos ya a las negociaciones. Como yo dije, el tema de clima y de biodiversidad tiene una historia en la Conferencia Mundial de Clima y Biodiversidad. COICA empieza a participar, COICA empieza a protagonizar, a liderar, porque es la organización, COICA en su estructura, es la organización indígena más grande del planeta, porque es un bosque muy grande. Entonces, miles de ríos, miles de comunidades, miles de idiomas, y logró establecerse en una estructura de gobierno, con sus debilidades, con sus fallas, pero es una instancia internacional. Entonces, bueno, desde el año 92 se viene participando al principio desde afuera, como decían, desde la calle, te invitaban a tomar un café adentro, pero no podías entrar a las negociaciones. Hasta las últimas 4 o 5 COP, donde estamos, tenemos un foro indígena internacional adentro, asesorando. Todavía no estamos en la toma de decisiones porque eso lo hacen los gobiernos, pero ya estamos adentro. Y nuestras recomendaciones son tomadas en cuenta. Eso es importante. Un ejemplo allí, la COP 29, una de las últimas, lideramos el financiamiento directo, la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la participación efectiva. Y en la de biodiversidad, bueno, logramos incorporar el concepto de territorios indígenas, el concepto de género, conocimiento tradicional, que ya están en las 22 metas del Convenio de Diversidad Biológica. Eso lo ha liderado la COI, el conocimiento de nuestros pueblos. Un dato importante, a pesar de todo esto, todavía menos del 1% de financiamiento climático está llegando a los territorios indígenas. Se está quedando arriba todo. Es una lucha. Recientemente en Roma, a principios de este año, se volvió a exigir eso en las conclusiones de la COP 16 de biodiversidad, y en Belén do Pará, en la COP 30 también se sigue luchando por este tema. En este cuadro, eh, quizás una de lo que está pasando actualmente, en este momento que estamos hablando, esto se está debatiendo. Uno, la plataforma de pueblos indígenas, creada en la COP 23 para el intercambio de conocimiento, para la participación indígena, para la integración de saberes. Yo creo que ustedes han hablado del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, desde el Acuerdo de París se ha venido impulsando este intercambio de esta plataforma de pueblos indígenas. Y es un acuerdo que deberían respetar y cumplir los estados. Y el Acuerdo de París ya pasó los 10 años. Y mucho de eso no se ha cumplido, pero seguimos luchando por eso. En la última de las COP, la 29, salió el plan de trabajo de Bakú, para fortalecer la plataforma de pueblos indígenas, el tema de conocimientos tradicionales y nuestra participación plena y efectiva.
fuimos al Congreso Mundial de la Naturaleza. Estamos luchando por el 80% de la conservación de la Amazonía, de la protección de la Amazonía. Moción 129 aprobada a nivel mundial, y recientemente la aprobación de la 068, proteger el 80%, restaurar el 80% de la Amazonía y posicionar el liderazgo indígena como condición para alcanzar estas metas. No hay conservación sin pueblos indígenas. Ese 80% de conservación mm, no es posible sin pueblos indígenas. Y finalmente, lo último que ha pasado en materia internacional es que el gobierno de Colombia en la COP30 convocó a Santa Marta para el tema de la transición justa, más allá de los combustibles fósiles. Lamentablemente, fueron pocos países, 40, 50 países. ¿Por qué? Porque las mayores grandes reservas de petróleo a lo mejor puedan durar unos 10, 20, 30 años más, y los países desarrollados, esta guerra que estamos viviendo, esta guerra mundial que estamos viviendo, que Estados Unidos con Irán, Israel con los países árabes, Rusia y Ucrania y otras guerras más que hay por ahí, se alimentan de petróleo. Entonces, esos países que se alimentan de petróleo no fueron a la conferencia de Santa Marta, a la cumbre de Santa Marta. Fueron los países que están soñando con una transición. Los países que son, se puede decir, que quieren un cambio de la humanidad, del planeta. Quieren salvar este planeta. Algunos países europeos fueron, eh, ustedes, como tarea es importante investigar eso a profundidad. Allí se habló de transición justa, buscar una hoja de ruta para dejar de depender del petróleo, de la minería, del carbón, del gas, y proteger los ecosistemas, garantizar la participación de los pueblos indígenas. Y en el caso de la Amazonía, ahí salió una hoja de ruta para territorios amazónicos libres de combustible fósil. Y esto, eh, esa hoja de ruta de Santa Marta se va a seguir en Puyo, Ecuador, en el mes de agosto de este año, donde la COICA va a participar. Y en Santa Cruz salió una resolución, la reunión nuestra de hace 2 semanas, donde vamos a participar para seguir la hoja de ruta que se aprobó en Santa Marta, donde los pueblos indígenas somos protagonistas para defender la Amazonía libre de petróleo y de minería. Entonces, en el mes de agosto de este año, ojalá ustedes, pues, algunos de ustedes puedan acompañarnos en Puyo, Ecuador. Paralelamente se hizo la conferencia internacional o COP4 de Escazú. Esto también es importante que lo oigan, que lo investiguen. Este tema de la transición de combustibles fósiles a una nueva forma de vida con energías renovables y no contaminación ya de la naturaleza, va ligada con el acuerdo de Escazú. Algunos países la han ratificado, otros no lo han ratificado. Colombia la ha ratificado, Bahamas, eh, el Ecuador la ha ratificado. De los países de la cuenca amazónica, solo Colombia, Ecuador, Bolivia la han ratificado.
Brasil está por ratificar, sí la aceptó, pero no la ha ratificado. Y bueno, los países de las Guyanas no la han ratificado. Entonces, ¿de qué se trata este acuerdo de Escazú? Primero, eh, eh, el espíritu de este acuerdo es defender a los que defienden la selva, defender a los que defienden la naturaleza. Los países más peligrosos del mundo para ser ambientalista o defender la naturaleza o los derechos es América Latina. Y en los primeros lugares está Colombia, Brasil, Perú, los países más peligrosos. Han asesinado a muchos hermanos indígenas por defender su territorio o la selva o la naturaleza. Y no hay justicia. Entonces, este acuerdo exige a los estados defender a los que defienden la naturaleza, a los pueblos indígenas. También el acuerdo de Escazú incorpora el tema de clima y el tema de biodiversidad como un derecho que los estados deben respetar. Entonces, recomendación, eh, en el acuerdo de Escazú se creó una red de defensores y defensoras de la naturaleza. Se llama LACNI y ella está la COICA. Y el principal concepto del espíritu de esta alianza de defender a los que defienden la naturaleza es la autoprotección. Los pueblos indígenas nos hemos declarado en autoprotección. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros mismos tenemos que defendernos con nuestra guardia indígena, con nuestro conocimiento, con nuestro pueblo, porque el Estado no está garantizando la vida de los líderes indígenas. Entonces, es muy importante el acuerdo de Escazú. Llegamos, bueno, ese mapa que está allí es un mapa de la RAIZ, un aliado de la COICA, lo hemos trabajado juntos, donde se refleja la situación de la cuenca amazónica en materia de conservación, en materia de deforestación y en materia de vida de los pueblos indígenas. Ese mapa dice que los puntos verdes, que son la vida, están en punto de no retorno. O sea, si no conservamos eso que está en verde, la Amazonía se convertirá muy pronto en un desierto. No habrá peces, no habrá agua limpia, no habrá alimento, no habrá bosque. Sin árboles no tendríamos vida, no habrá biodiversidad. Entonces, esa lucha, los otros puntos que son de otros colores, naranja o naranja más oscuro, eso es minería, petróleo, narcotráfico, o sea, destrucción de la naturaleza para hacer siembra de coca, eh, monocultivos, carreteras, hidrovías. Entonces, eso es el punto de no retorno. Ahí está el mapa que refleja la lucha que nosotros tenemos que dar ahora. Si ganan los puntos amarillos, le ganan a los puntos verde oscuro, verde claro, entonces no vamos a tener lluvia, vamos a tener más incendios, desaparece la biodiversidad, desaparecen los alimentos porque no habrá dónde sembrar. ¿Cómo vas a sembrar, hacer tu chacra o conuco, como decimos nosotros, en un territorio que está lleno de mercurio, o está destruido por la minería, o está destruido o contaminado de petróleo? ¿Qué vas a sembrar? ¿Qué vas a comer ahí? ¿Qué agua vas a beber ahí? Te vas a enfermar, te vas a morir. Entonces, el punto de no retorno significa la supervivencia o que sigamos viviendo en la Amazonía. ¿Qué propone la COI? No hay solución climática sin territorios indígenas, sin pueblos indígenas, sin conocimiento indígena. Eso queremos nosotros. Primera propuesta, proteger el 80%, porque esto que está verde es el 80% que en este momento puede estar en el 75% o menos. Entonces sigamos luchando en tema de restauración, protección, reconocimiento territorial y gobernanza indígena. El número uno sería la gobernanza indígena. Tenemos que hacer
control territorial para evitar que destruyan nuestra casa y la protección a los pueblos en aislamiento voluntario. Segunda propuesta de solución, bueno, el financiamiento que hemos hablado. Si no hay financiamiento directo significa que el dinero no llegue al gobierno para que compre vehículos, para que contrate más gente y todo el dinero se va en esto y al final al territorio llega muy poco o no llega nada. O que se lo den a una ONG, igualmente contrata mucha gente, expertos, eh, hace inversiones en tecnología, en vehículos, en transporte, y llega muy poco al territorio. Financiamiento directo es que se identifique a los pueblos indígenas en territorios que están luchando, que la COICA sirva de acompañamiento, no que COICA reciba el dinero y se quede con el dinero, sino que acompañe para que las cosas se hagan bien en territorio y que allá se pueda ver, superemos ese 1%, que lleguemos a 20% al menos, 30%, algunos dicen 50% de financiamiento para lograr frenar el punto de no retorno. Ahora ya vamos a la COP 31. Siempre hemos dicho, ojalá la COP no siguiera, que nosotros aspiramos que se quedaran en el número 30 y que allí se resolvían los problemas. No, ya vamos para el 31, pero ojalá no lleguemos al 40. Hay 5 prioridades para la próxima COP. Una, lo que hemos dicho, protección de los territorios indígenas, seguridad jurídica, reconocimiento territorial. Dos, el financiamiento, que llegue el apoyo económico a los territorios indígenas que están luchando, que están conservando todos los bienes. Protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, garantizar que ellos puedan vivir tranquilos. Ellos no quieren saber nada de la sociedad occidental, ellos no quieren saber nada de nadie, quieren estar solos en sus territorios, que lo dejen tranquilo, que no le destruyan su casa. El reconocimiento de conocimientos tradicionales, bueno, nuestro conocimiento. Por fin, que nuestro conocimiento aparezca en las políticas públicas de los gobiernos, que se implemente en las escuelas, en las universidades, eh, que se conserven, que se valoren y que se apliquen en las soluciones. Y la quinta, la participación plena y efectiva. Todavía no estamos participando en la toma de decisiones. Esperamos que los gobiernos entiendan esto y nos permitan estar en la silla, en la mesa donde se toman las decisiones. Y un mensaje importante, la Amazonía no necesita ser salvada por otros, por otra gente. Necesita que se reconozca y fortalezca quienes la han cuidado durante miles de años. Eso sería un mensaje importante que les llegue a ustedes también y que los motive a ustedes a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir estudiando, pero también a seguir acompañando a los territorios. Aquí hay un mapa del reconocimiento internacional de la lucha de los pueblos indígenas en materia de conocimiento indígena, clima y biodiversidad. Esto es a nivel de Naciones Unidas. En el año 82 se crea el primer grupo de trabajo, se aprueba el convenio 129 de la OIT, antes era 107. Eh, Ahí hay un gran avance. Eh, Naciones Unidas por primera vez en el año 82 permite pues, la participación de los pueblos indígenas, abre esa puerta. Para la COICA fue muy importante porque fue protagonista en estos espacios. En el año 89 el proceso del convenio de biodiversidad, eh, se reconoce también nuestro conocimiento y nuestras prácticas propias como pueblos indígenas. Por supuesto, la COICA ahí protagonizando y se consiguió lo que es el 8J, ¿no? En el convenio de diversidad biológica que todavía se sigue luchando su implementación actualmente.
En el año 92 el CBD, que nace con la participación de COICA y se reconoce a los pueblos indígenas como con su conocimiento, con su forma de vida, como algo muy importante para lograr, sobre todo en este momento, bueno, ya han pasado 30 años, que en este momento se evite el punto de no retorno. Eso es muy importante. Y hay un cronograma, el artículo 8J, el programa de trabajo en el 2000, en el 2007, Naciones Unidas establece una ley de cumplimiento para los países, que es la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, que eso está reflejado en el convenio 169 de la IT y aparecen muchas constituciones ya de América Latina. Lamentablemente no se está cumpliendo, pero esos son instrumentos jurídicos que nos apoyan, que sirven para nuestra participación, que tenemos que hacerla respetar. Luego vino el Acuerdo de París en 2015, donde nace la plataforma indígena de lucha para el clima, y luego la plataforma de comunidad indígena de pueblos y comunidades indígenas locales en el 2018, donde se reconoce el conocimiento indígena para la lucha por el cambio climático. Pero bueno, ahí estamos con los hermanos de las comunidades locales, que también viven en la Amazonía. En el 2019 se hace la evaluación mundial, global, del cómo estaba la biodiversidad. Se establece que hay un proceso de extinción de la biodiversidad y allí se reconoce que los territorios indígenas son claves para evitar la pérdida de biodiversidad. En el 2022 el IPCC reconoce formalmente el rol de los conocimientos de los pueblos indígenas y su forma de vida, que son esenciales para el tema de adaptación y resiliencia climática. 2022, el marco global de biodiversidad de Cumbres-Montreal, que son la COP 15 y 16, reconoce la palabra de territorio. Eso no existía en el convenio, en las metas globales de biodiversidad, y eso se puede decir que lo lideró la COI, y aparece la palabra territorio y conocimiento indígena en la COP 15, en la 16 en Cali, en la 15 se hizo en Ginebra y en una parte en Canadá. Se crea el año, bueno, el 2024, hace muy poco, en la COP 16 de Cali, se creó el órgano subsidiario permanente. Ese artículo 8J que se aprobó hace 30 años, ahora tiene una estructura donde están los pueblos indígenas. Y allí ahora los pueblos indígenas van a estar en la propuesta y en la implementación del artículo 8J. Y en ese mismo 2024, la de clima en Bakú, se adoptó el plan de trabajo para fortalecer la plataforma de pueblos indígenas y comunidades locales. Bueno, allí la participación indígena queda reflejada en lo que va a pasar de ahora en adelante. Bueno, queridos hermanos, hermanas, participantes, estudiantes, amigos, como lo quieran tomar, lo quieran considerar, este pequeño espacio, porque digo pequeño porque el fondo de lo que hemos hablado se tiene que desarrollar. Ustedes tienen que investigar todo ese cronograma, las aspiraciones, las propuestas de soluciones. Ustedes tienen que investigar para tener una visión total de lo que hemos hablado hoy. Pero en el fondo, de manera muy resumida, yo me despido de ustedes con un gran abrazo y con la esperanza de que esta información les puede motivar para ayudar a organizar su comunidad o su organización o en su trabajo. Y si van a estar de consultores, de expertos, ayuden a su gente, ¿verdad?
a nuestra gente, a los pueblos indígenas, a las comunidades, porque allí está la esencia de lo que somos. Entonces, palabras clave, y con esto le doy un gran abrazo de despedida. Territorio. El territorio es la base de la vida, de la esencia, de las soluciones, de los sueños de nuestros pueblos. Allí, sin territorio, como lo decía un hermano indígena de mi organización que fue asesinado hace 2 años, sin territorio no hay vida. Él decía eso. Luego están las amenazas al territorio. El clima, la crisis climática amenaza nuestro territorio. La crisis de biodiversidad amenaza nuestro territorio. La crisis de agua, de alimentos amenaza nuestro territorio. Entonces, todo eso está conectado, está ligado. Si se destruye el territorio, no hay agua. Si se destruye el territorio, no hay animales, no hay peces, no hay comida, no hay alimentos, no hay fruta, porque todo se puede contaminar o todo se destruye. Todo eso está conectado. El territorio, si se conserva, es fuente de vida. Y luego están los espacios internacionales, o sea, todos esos espacios internacionales simplemente para defender que luego los países donde vivimos respeten nuestra identidad, nuestros derechos, nuestras comunidades. Para eso se pelea internacionalmente, para que luego los países firmen allá que nos van a respetar, que no se van a meter con nosotros, aunque muchas veces no cumplen, pero en lo internacional sí quieren quedar bien. Entonces, eso, todos los acuerdos de conservación, todas las propuestas de los pueblos indígenas, el tema de financiamiento, investiguenlo bien, ese 1%, ¿por qué y por qué lo queremos elevar y cómo tiene que llegar? Y vieron toda la importancia que tienen nuestros conocimientos. Si ustedes tienen la dicha, si ustedes tienen el honor de tener a sus abuelos vivos, a sus padres vivos, que le expliquen en su idioma, en español, su conocimiento. Ustedes tienen que recibir esos conocimientos. Y si ya ustedes lo saben, desarrollenlo, luchen por eso. En este momento el conocimiento indígena es clave para la solución de la crisis que está viviendo el planeta. Y finalmente, estamos en un momento de una nueva era mundial. En estos momentos, lo que es Estados Unidos, Rusia, China, están en una guerra por el control de los recursos naturales, en una guerra por el poder, porque ¿quién controla el mundo? La Amazonía es clave para todos ellos, porque en la Amazonía están los recursos naturales, minerales, necesarios para que ellos sigan siendo una potencia. Tu chip para los drones, tus, esos metales o minerales raros que llaman ellos tierras raras, el mismo petróleo, el oro, el uranio, para sus viajes espaciales, para sus nuevas tecnologías, para la inteligencia artificial. Entonces, la Amazonía en este momento sigue estando en la mira y en la ambición de esos países, pero solamente para extraer los recursos, no para conservarlos. Entonces, esos territorios son nuestros, nosotros vivimos allí. Que toda esta información sirva para defendernos, para conversar, para buscar aliados, para dar soluciones y que les sirva también para ustedes asesorar, para ayudar a sus organizaciones y a sus comunidades. Entonces, desde el espacio donde estén, desde la motivación, muchos están aquí para aprender, otros para buscar un trabajo, otros para soñar, otros para tener un papel que diga que estuvieron en el curso. Yo aspiro que todos ustedes lo hagan para ayudar a sus comunidades, a sus familias, a su pueblo. Un gran abrazo y fue un honor estar con ustedes.